Bueno, muy buenas noches. Los saludamos desde Tonalá, o la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy que estamos al día 26 del mes de marzo del 2025. Y bueno, vamos a continuar con el tema del Sefer Yetzirah. Es un tema, es un curso un poco largo, pero lo estamos resumiendo y sintetizando de manera que sea comprensible y que no sea demasiada la información y que lo que quede de la mejor posible. Entonces vamos a entrar en la parte número 12. Así que empezamos. El Sefer Yetzirah, como sabemos, es el tratado de la formación del mundo. Y antes de empezar esto, quise hacer algunas referencias, porque en el libro del Zohar, en la Parashá de Pekudei, de Vallejel, perdón, de Vallejel, nos habla mucho de, bueno, nos habla un poco y en algunas partes mucho acerca del Sefer Yetzirah. Entonces, por ejemplo, en la Parashá de Vallejel, de Pekudei, perdón, de, de Vallejel, perdón, aquí yo me equivoqué, es Vallejel. Bueno, nos dice. Cuando Dios vio la cantidad de pecadores en el mundo, escondió los secretos superiores y los reservó para los justos. ¿Para quiénes son los justos? Para los sadiquim. Bueno, cuando habla de pecadores, no está hablando más que de gente que ignora y no quiere saber nada sobre su vida, sobre la vida espiritual en la que está inmerso, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues una persona que no quiere saber nada más que de lo que ve en su inmediatez y en este mundo. Y cuando habla de los secretos superiores, nos está hablando de, de las perlas, o sea, de las coronas superiores, es decir, la sabiduría superior. Y por eso muchas cosas antes de Abraham siempre fueron un caos. Este secreto se lo reservó para los Sadiquim y especialmente para el Parteac Abraham, quien él, pues entonces a partir de ahí hay un parteaguas entre un antes y un después. Y es quien escribió el libro de la formación, el libro de la Sefer Yetzirah, donde nos explica cómo el santo bendito es él, cómo Dios ha creado el mundo y ha creado el hombre y cómo funciona. Algo que pues nadie sabe, o pocos muy sabe, solamente para muy reservados. Pero ahora, en esta época del mesiánica, está abierto. Entonces, debido a su ignorancia, juzgamos mal porque ni idea tenemos cómo Dios ha hecho la creación. Y lo que nos viene a abrir los ojos espirituales, los ojos de la conciencia, es el libro, el tratado del Sefer Yetzirah. También nos dice en esta parashá de Vayekhel, dice, el noveno cielo con- conduce los astros. ¿Qué es conduce los astros? Cabalga los astros. Es decir, tiene poder sobre los astros. Entonces, ¿qué es el noveno cielo? El noveno cielo, si nosotros vemos el diagrama del árbol de la vida, sería de Malhut, Yesod, Od, Nesad, Tiferet, Gebura, Gesed, Binah y, y Jochma. Entonces, el noveno cielo es Jochma.
Entonces damos el primer cielo, que es desde Malhut, hasta el noveno cielo, que es Jochma. ¿Y Jochma qué es? Jochma es el contacto de del, de la sabiduría, de de las formas, pensamiento elevadas que solamente se consiguen a través de la meditación o a través de un estado de conciencia alterado en el sentido natural, obviamente, que es el mundo de los genios, es el mundo de los sabios, y que mediante la llegada de esas formas, es decir, cuando nosotros meditamos, entonces estamos en el noveno cielo y con la meditación de las letras hebreas, los nombres de Dios, los Yehudim y los Serufim, nosotros podemos tener una configuración de los astros. No se trata de que vamos a acomodar los astros en unas condiciones determinadas, como aquí lo vemos en la imagen de fondo. Si a simple vista e inclusive con telescopio no podemos incluso ver toda la configuración de los astros, pero ahí está. Entonces sus órbitas son las que determinan lo que le pasa a la humanidad en este mundo. Pero si nosotros hay un caos en este mundo y mediante la meditación cabalística podemos ordenar esas órbitas para que en lugar de caos determinen armonía a este mundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación hay? Nosotros podemos decir, bueno, esto es lo que dice el sentido esotérico de la Kabbalah a través de, del Sefer Yetzirah. Pero como la mayoría de los seres humanos se basan en en la ciencia, de que si está demostrado es creíble y si no está demostrado no es creíble. Bueno, actualmente, mediante experimentos de física cuántica, relativamente recientes, aunque estamos hablando del siglo XX, se ha demostrado en experimentos ya de laboratorio la relación de un principio que dice que el observador determina lo observado. Muy bien, pero antes de entrar a ese tema, nosotros debemos de saber que como lo hemos estudiado ya en el Sefer Yetzirah, existen 22 letras. De estas 20 letras es como dice el Zohar, son las que se formó el universo. Tres madres, que sabemos que es Emesh, Aleph, Mem y Shin, que es agua, fuego y aire, que son los elementos. De estas 22, si le quitamos 3, nos quedan 19. Y tenemos menos 12, que son las letras simples, que son las constelaciones, ¿sí?, del zodiaco, mismas que estamos observando en la imagen del fondo. Entonces, 3 más 12, 15, menos 22, nos quedan 7. Por eso son los 7 dobles, que son los 7 astros o 7 planetas, que son desde Saturno hasta la Luna. Nosotros sabemos que la Luna no es planeta, pero igual influencia a la Tierra con las energías electromagnéticas que vienen del cosmos. Entonces, tenemos 7 astros que emiten energía regente. Ahora simplemente, como decía, no puedo yo ver la configuración de los astros, pero mediante la meditación cabalística puedo hacer combinaciones astrales que ya hemos estudiado, que rigen astros y constelaciones. Entonces, de esa manera estoy configurando nuevas figuras astrales, ya digamos, no son físicas. Así que el observador influencia lo observado. Así que en física cuántica
está el experimento, varios experimentos, les sugiero que vean incluso, hay varios YouTubes que hablan de este principio, de que el observador determina lo observado, es decir, que mediante la observación se obtiene un evento, pero no es una observación simple de veo con el ojo o veo con eso y ya va a cambiar todo. No, la observación, es decir, mediante la conciencia, mediante la meditación cabalística o mediante una observación consciente y dirigida, podemos que modificar eventos, es decir, lo que me está pasando o lo que le está pasando al mundo. Si tenemos una conciencia elevada, podemos modificar esas influencias astrales. Sabemos que las influencias astrales determinan el tikkun o el karma de las personas, pero cuando hay una conciencia elevada, el tikkun y el karma no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque estamos en Jogma, es decir, estamos en el mundo de Atzilut. En otras palabras, estamos en el mundo donde no hay influencia astral, donde todo es bondad, armonía y no existe el caos ni carencias, etcétera. Por eso, cuando observamos con conciencia, el experimento, que ya se ha demostrado en laboratorio, determina lo observado. En otras palabras, se dice que las partículas son consecuencia de la observación. En la física se comporta el evento con partículas, pero mediante la conciencia son ondas, es decir, que de partículas se convierte en ondas. Por eso, el observador influencia al observado, es decir, que mediante mi meditación cabalística, con conciencia, estoy configurando nuevas armonías. ¿Y cuáles son esas observaciones? Mediante la meditación de los Yehudim, es decir, las combinaciones de nombres de Dios o los nombres de Dios en sí mismo, incluso las letras del mes, como sabemos en el Rosh Hodesh, hay letras que una determina un signo y la otra un astro. Entonces quiere decir que mediante esos dos hacemos que el mes, las influencias del mes, estén a nuestro favor. En Rosh Hodesh, que es la cabeza de mes, meditamos estas dos letras y ellas nos ayudan a tener eventos felices el resto del mes. Y lo agregamos con la permutación de Yud Kevat Ke, que el Yud Kevat que le corresponde al mes, y ese par de meditaciones hace que nosotros tengamos eventos felices, es decir, que modifiquemos y que configuremos nuevas influencias astrales y que el karma y todo aquello que es fatalidad que nos podría suceder, podamos superarlo o podamos quitar ese obstáculo. De esa manera, entonces, aquí entendemos que la observación cabalística cambia los eventos. Y entonces aquí estamos viendo que la física cuántica y la Kabbalah, es decir, el Zohar, se casan y entonces coinciden. Como la sabiduría del Zohar es tan antigua, mucho antes que la física cuántica, pues nadie podría decir que eso era cierto. Pero ahora, mediante la ciencia y los experimentos en laboratorio, se ha demostrado que esto es posible. Por tanto, aquí está la demostración física de que efectivamente la meditación cabalística hecha con conciencia puede modificar los eventos en nuestra vida, en las vidas de los demás, en la vida del mundo. Muy bien. Entremos ahora al tema del Sefer Yetzirah. Ya hemos visto varios conceptos previamente durante las 11 sesiones, 11 reuniones previas, y ahora vamos a ver lo que es una tensión. ¿Tensión qué es? Es cuando dos puntos están en fuerza contraria. Así como el voltaje, para que exista
la corriente que pase del polo positivo o al polo negativo, se necesita que exista una tensión, es decir, un voltaje, para que pueda haber el brinco de la corriente, del electrón, del polo positivo al polo negativo. Es decir, eso hablando desde el punto de vista eléctrico, pero vamos a verlo desde el punto de vista del Sefer Yetzirah y de las primeras tres letras madres, que es Emesh, aire, fuego y agua. Entonces, la M, sabemos que es Magim, agua, también representa las estaciones del año. Por ejemplo, la Mem está relacionada con invierno, la Shin con la estación de verano y la Aleph, primavera, otoño. Entonces, el invierno es muy frío, el verano es caliente. Y digamos que el Aleph, que entre primavera y la estación de otoño son estaciones templadas, ni demasiado frío, ni demasiado calor. Bueno, Aleph, Mem, Shin es Emesh, que es un nombre que representa las tres letras madres. Así que entre frío y calor, entre Mem y Shin, entre invierno y verano, hay una tensión. Es decir, de pasar a frío a caliente es muy brusco. ¿Sí? Igual en el árbol de la vida, entre columna derecha y columna izquierda, generan una tensión, así como entre la mano derecha y la mano izquierda se genera esta tensión. Así que lo mismo hay entre las manos, los 10 dedos de las manos, la mano derecha y la mano izquierda, representan, son 10 más la boca, que es el berit de la boca, nos da 11. Y en los dedos de los pies y el berit, que es el órgano sexual, nos da 11, lo cual nos da 22. Quiere decir que en el cuerpo también 10 dedos más el berit nos da 22, que es igual a las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, de por medio, para que esta tensión no ocurra, está el berit. Bueno, en el invierno, en el verano, el fuego, que es Shin, es fuego, tiende a subir. Sí, el calor tiende a subir. Y el frío tiende a bajar. Entonces, hay una fuerza que sube y una fuerza que baja. Y Aleph, que es Abir, aire, entonces estagna, es decir, estabiliza las dos. Por tanto, la Aleph equilibra estas dos fuerzas, por eso también son estaciones templadas. Y volviendo al tema del cuerpo, el Berit sabemos que es la boca, el pacto es mediante la boca y también el órgano sexual. Entonces, aquí vemos un secreto mayor que nos dice el Sefer Yetzirah. Entonces, si son 22 letras, aquí nos dice que el órgano sexual cósmico es el alfabeto hebreo, o la ley de los opuestos, quien lo equilibra. Entonces, como sabemos, lo que hay en la tierra es un reflejo de lo que ocurre en el cielo. Así que en la tierra también hay dos opuestos. ¿Quiénes son? Pues muchas cosas, pero por ejemplo, entre hombre y mujer. ¿Y qué es lo que une al hombre y la mujer? El órgano sexual de ambos. Uno es prominente y el otro es recipiente. Igual, entre el cielo y la tierra debe haber un órgano sexual. Y para unir el cielo y la tierra,
se necesita ese órgano sexual, entrecomillado. Igualmente, entre cerebro derecho, que actúa como macho, recibe la intuición de los mundos de arriba, pero no tiene forma de traerle a este mundo, que es el cerebro izquierdo, que es femenino. Entonces hace falta el conector, y ese conector es el Da'at. Esa es la parte que conecta ambos hemisferios. Igualmente, en una mujer y un hombre, ambos fértiles, si nunca se juntan, pues nunca va a haber hijos. Por eso se necesita ese interface o esa interfase que es el órgano sexual. Así, entonces, entre el, el alma divina y el alma humana, el alma divina es masculino, es dador, y el alma humana es femenino, es receptor, hembra y macho, dador y receptor. Entonces necesita el órgano sexual cósmico, entre comillas, para que haya una procreación. Entonces necesitamos una conexión. Y la procreación entre el santo bendito es él, Akadosh Baruj Hu, y el humano, ¿cuál es? Cuando hay una conexión entre el mundo físico, es nosotros, y el mundo superior, está de por medio la profecía. Por eso se decía que entre los querubín, en el arca de la alianza, lo que fluía entre los dos, porque uno era macho y otro hembra, uno es macho y otro hembra, lo que fluía es la profecía, la Shejina, la Shejina. Entonces, ¿cómo podemos decir y cómo podemos conectar nosotros con el mundo superior o con el santo bendito es ser? Pues solamente mediante, mediante este fenómeno, mediante esta acción. Por eso, cuando se dice, ¿cómo es que Dios tiene un pueblo elegido? Muchas tradiciones en la Biblia dicen que Israel es el pueblo elegido. En realidad, pues no, la traducción es incorrecta, porque cuando dicen el pueblo elegido de Dios, que es una traducción que corresponde a los traductores, no es precisamente eso, es un código. Entonces, Am, que es pueblo, Segula, o del Segol, 3 puntos. Si nosotros vemos el Segol recordemos que es un símbolo que se pone abajo de la letra hebrea. Y entonces, ¿cómo se puede decir? El pueblo de los 3 puntos, si vemos aquí, este es el Segol, seguramente lo recordarán en el curso de las letras hebreas que vimos. Entonces aquí tenemos 3 puntos. ¿Cómo podemos entender esto de pueblo de los 3 puntos? Bueno, ¿qué son los 3 puntos? Estamos hablando de la columna derecha y la columna izquierda. Estamos hablando de la parte derecha y parte izquierda. Estamos hablando de la parte masculina y la parte femenina. Estamos hablando del alma divina y del alma humana. ¿Y qué es lo que los une? El berit, esa parte que es la parte sexual, es lo que une. Entonces quiere decir que el pueblo elegido, Am Segulá, es aquel pueblo, toda aquella persona que une tanto el alma divina con el alma humana a través del órgano sexual, es decir, la conciencia divina,
Es decir, es el pueblo que tiene la sabiduría de cómo conectar con nuestro Creador. Si nosotros tenemos la sabiduría de cómo conectar con Dios, por eso Israel es Yashar El, cerca de Dios o junto de Dios, con una conciencia superior. Por tanto, no podemos decir que si viéramos como elegido, es una traducción de los traductores, pero digamos que el código es que es el pueblo, Am Segulá, es el pueblo que tiene contacto con el Creador siempre y cuando tenga una conciencia, es una conciencia israelita, que ya dijimos que no tiene nada que ver, o que incluso podría incluir, claro, ¿por qué no? Al pueblo de Israel siempre y cuando tenga la conciencia, el Israel físico. Estamos hablando del Israel espiritual, ¿sí? Ahora, para que esta conexión se ocurra, debe haber una tensión entre ambos. Esa tensión o ese diferencial de fuerzas es el esfuerzo, esta tensión es el esfuerzo que nosotros hacemos a través de la meditación. Es el esfuerzo que nosotros hacemos. Ay, es que qué flojera hacer la meditación. Ay, es que no se me da. Bueno, si nosotros hacemos como el atleta, ¿no? Al principio empieza a doler. Cuando llegamos a hacer ejercicio, nos duele todo. Se están rompiendo tejidos. Así es al principio, empezamos a tener esfuerzos, pero ya una vez que estamos metidos, pues podemos, pues, se acondiciona el cuerpo. Así también se acondiciona la mente para tener la conexión con Dios. Porque la inteligencia del cuerpo es móvil, nunca está quieta, ¿sí? Y lo que hacemos es pararlo, lo aquietamos para visualizar las letras hebreas, ya sea en una sola letra o en forma o un solo nombre, en un Shem, o en un Yehudim, es decir, o en un enlazamiento de nombres divinos, o en un Seruf. Nos encontramos solo con las letras y remover pensamientos ajenos, que son basura. La Kavaná, que es la meditación, la intención para lograr la conexión y luego verbalizarla. Es decir, cuando nosotros podemos ya racionalizar la experiencia, la que hemos tenido. ¿Y por qué tanto influir en las letras hebreas? Porque son las 22. Son las 22 letras con las cuales Dios creó el universo y esta sabiduría Dios se la dio a Abraham y hoy nosotros la estamos recibiendo. Es importante nunca perder de vista por qué las letras hebreas, porque son pictogramas que son más allá de una simple letra, sino que son figuras que son recipientes de inteligencia divina, como ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Bueno, entonces, la Shin es calor, que es un exceso de emoción. Y la Mem es fría, es ausencia de emoción. Y lo que llamamos justa emoción sería lo templadito, lo que está equilibrado, la emoción correcta y el equilibrio. Por eso el árbol de la vida está en tres columnas, la columna derecha y la columna izquierda. Lo que es la parte divina y la parte humana, y el equilibrio, la conexión, ¿sí? El Sefer Yetzirah nos dice, cuidado que el cuerpo no se pueda mover en la Shin, ya que solo el alma se mueve en la Mem espiritual. Por ello, al meditar, nos detenemos y paramos el cuerpo, que se esté quieto para que el alma se pueda mover. Entonces, la aserción de Emesh en la temperatura. Ya dijimos que Aleph es templado, primavera y otoño.
la Mem es invierno, que es frío, y Shin es el calor. Entonces, si entre verano e invierno hay tensión y el equilibrio primavera-verano, la Aleph armoniza. Esto es como cuando hay un pleito en un juzgado. Está el fiscal y el abogado, es decir, el acusador y el defensor. Y lo que hace el juez sabio, pues los pone en paz y se llega a un juicio final. Así también nosotros vemos que hay países que son muy calurosos y países que son muy fríos. Y sin embargo hay otros que son templados. Nosotros estamos en el templado, ¿no es cierto? Tenemos una gran suerte de estar en ese equilibrio. Pero también entre marido y mujer, cuando hay conflicto, la jupá, es decir, la unión conyugal, hace la paz, ¿sí? Por eso es importante que la palabra ish, que quiere decir hay, isha, si le quitamos la letra G, fuego, entonces queda esh, queda fuego contra fuego, y entonces pues hay pleito y separación segura. Así que en un hogar donde no hay espiritualidad, no hay armonía. Donde no hay Kabbalah, no hay paz. Por eso el Zohar, que es quien trae la armonía a este mundo y hace la paz. Entonces, donde hay espiritualidad, donde hay Kabbalah, hay armonía y el sol hace la paz. Bueno, en esta cortita clase, en esta cortita reunión, vimos cosas que son muy importantes, que las tomemos en consideración, porque de ello depende que nosotros podamos tener paz interior, paz en nuestro alrededor, ¿sí? Y bueno, pues para reforzar esto, vamos a hacer una meditación relacionada con el evento de Purim que acaba de ocurrir hace cuestión de semana y media, algo así. Y bueno, aquí me detengo para ver si hay alguna pregunta que alguien quiera formular.